pues en ese momento nos encontramos en esta entrevista para nuestra clase de docencia de aprendizaje en entornos de aprendizaje virtual. Y en ese momento nos encontramos con nuestra compañera Stephanie Castillo González. Stephanie es una profe que tiene muchísima experiencia ya en el ámbito de educación formal, de educación no formal. Es licenciada en lenguas extranjeras, en inglés, en francés y en alemán. Y pues se ha desempeñado como docente en diferentes niveles educativos. Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú, Ana, cómo estás? Excelente, excelente, un gusto tenerte en este momento. Gracias por el espacio, por tu tiempo. Sé que tienes una agenda supremamente apretada, pero gracias por destinar un poquito de ese tiempo a este encuentro. Bueno, como lo ha solicitado este módulo de aprendizaje, en esta actividad de aprendizaje número 2, hoy vamos a centrarnos en el tema de la evaluación. Y Stephanie es una conocedora en el ámbito educativo, tiene muchísima experiencia desde los procesos de formación, tanto en el ámbito complementario, formal y no formal también. Y quiero preguntarle, en su, digamos, acercamiento para esta entrevista, me comentaba toda la experiencia educativa que había tenido, la experiencia en formación también. Y quisiera empezar a preguntarle, inicialmente me contaba que había comenzado en el tema de la presencialidad, los espacios físicos, y ya obviamente ha sido de estas docentes que desde luego ha tenido que migrar al tema de la virtualidad, y quería preguntarle cómo ha sido ese proceso desde los inicios, que comenzó siendo profe en clase magistral presencial en espacios físicos, ahora desde luego también con esa inmersión en el ámbito digital y en la virtualidad educativa, Stephanie. Bueno, inicialmente la presencialidad me llenaba mucho, el hecho de poder ver, por ejemplo, o incluso leer los gestos de los estudiantes al momento de realizar las actividades, me permitía como identificar cómo se estaba sintiendo el estudiante, si estaba realmente comprendiendo. Entonces, para mí, la presencialidad tenía algo más allá que solamente estar pues parada en un salón frente a mis estudiantes, sino que me permitía leer el contexto. Luego migrar a la virtualidad fue muy complejo. De hecho, pienso que para los estudiantes también fue difícil porque para ellos, digamos, ya no era una obligación necesariamente estar ahí. Entonces a veces simplemente ingresaban y no encendían las cámaras, decían que tenían problemas con sus dispositivos y entonces no participaban. Entonces esa ausencia, esa falta de respuesta para mí generaba cierta frustración en el proceso, porque yo decía, bueno, ellos dónde se encuentran, si están aprendiendo, están entendiendo, no quieren participar realmente porque no tienen la forma, los dispositivos, o es porque no lo ven como la obligación, ya pueden salirse como de esa cuestión. Sin embargo, también nos permitió ver muchas, digamos, o muchos aspectos positivos, porque ya podíamos entender que hay un montón de utilidades. Entonces yo decía, cuestiones que no puedo utilizar normalmente en clase, ya podía utilizarlas en este espacio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi institución, la institución educativa en la que imparto pues las clases de secundaria, allí la tecnología realmente no está presente. O sea, ya el uso de los celulares está prohibido, no hay televisores en todas las aulas, solamente hay 2 aulas de tecnología y son las que, digamos, están destinadas para las clases de tecnología, de informática, o sea, solo los profesores de tecnología las utilizan. Entonces fue muy complejo para ellos y la migración. Para los de la universidad sí fue un poco mejor, porque ellos sí, digamos, estaban un poco más prestos a poder, digamos, trabajar de esa forma, desde la virtualidad. Y como son personas adultas que ya saben, en general pues, son personas adultas que buscan ya aprender desde lo que quieren, lo que buscan, entonces había mayor receptividad. También fue complejo, pero no fue, digamos, tan difícil ese paso a la virtualidad. Perfecto, Stephanie. En el ámbito tanto presencial como en los espacios mediados por TIC, ¿cómo desarrolla el proceso de evaluación? Hace un momentico me decías que tenías una cantidad de documentos que evaluar. ¿Cómo es ese proceso operativa, sistemática y estratégicamente hablando para ti como docente? Listo, bueno, para comenzar, cuando hablamos de idiomas tenemos que hacer alusión a 4 competencias fundamentales que se desarrollan,
que son las de comprensión y las de producción. Entonces, comprender es aquello que puedo entender, ya sea desde lo que escucho, desde lo que leo. Y cuando hablamos de producir, ya es más desde la creación, entonces desde lo que puedo escribir, lo que puedo hablar, entonces desde la oralidad. Sucede que entonces uno trata de proponer actividades evaluativas que permitan precisamente evidenciar el desarrollo de esas competencias. Por ejemplo, en el colegio sucede que hay estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o algunos trastornos. Entonces, el ejercicio evaluativo requiere de unas adaptaciones, de unos ajustes razonables. Mientras que, por ejemplo, en la universidad generalmente pues no se presentan ese tipo de dificultades, pero trato en ambos lugares de adaptar evaluaciones que se ajusten precisamente a esas habilidades. Entonces, por ejemplo, para la parte escrita y oral, también trato de utilizar actividades que tengan que ver mucho con su contexto, o sea, no como desligadas o tareas que van por allá, en donde les pregunto situaciones que no tienen nada que ver con su vida, sino que las adapto realmente a algo que pueda tocarlos y eso les genere motivación. ¿Por qué? Porque cuando uno enseña inglés, generalmente encuentra estudiantes que no son nada receptivos, o sea, son muy apáticos al idioma, incluso no le ven como utilidad, ellos en ese momento no le encuentran sentido al inglés, dicen nosotros estamos en Colombia, profe, ¿para qué? Entonces, en ese proceso hay que empezar desde la motivación y precisamente la motivación para mí en un ejercicio tan difícil como es la evaluación, que en ocasiones hace sentir al estudiante como con tanto temor, ¿cierto? Porque a uno le dicen examen o evaluación inmediatamente, ¿cierto? Pues y entendiendo también que no es solo la evaluación de una actividad como un examen, sino que pues uno evalúa constantemente en el proceso pues formativo, pero el examen en sí trato de adaptarlo con unas rúbricas específicas que son previamente socializadas, es decir, ellos saben qué les voy a evaluar. Y por ejemplo, para actividades que ya requieren un porcentaje de la materia muy grande, hago un simulacro para que ellos entiendan qué es lo que voy a hacer y cómo de esa forma poder reducir los niveles de ansiedad. Eso hago en ambas partes. Sin embargo, por ejemplo, en el colegio encuentro que la evaluación se vuelve como un ejercicio demasiado rígido, en donde uno tiene que establecer el examen pues final de cada periodo, y ese examen en sí se vuelve un examen en el que el estudiante casi que ni lee, simplemente él como que llega y se siente como con tanto temor y dice no entiendo nada más que es en inglés, y entonces los resultados generalmente son bajos, pero dialogando con otros profesores, ellos como que se cargan tanto de tantos exámenes que ellos no logran responder bien, no sé si no se concentran, ellos no estudian. Entonces el ejercicio evaluativo en el colegio en cuanto a ese tipo de ejercicio es la verdad, o encuentro resultados más negativos que positivos, incluso de estudiantes que son muy buenos, o sea, estudiantes excelentes que al momento de evaluarlos no, digamos, ese examen no corresponde al proceso que se ha llevado. Pero ya en otros ejercicios en clase, como por ejemplo presentaciones, exposiciones, o por ejemplo ejercicios escritos, o ya por ejemplo de gramática, ellos lo suelen desarrollar mejor porque tienen mi guía constante, porque les estoy explicando, les estoy ejemplificando, entonces es diferente. En la universidad es mucho más positivo ese ejercicio porque como puedo utilizar tantas herramientas, permito como que ellos desplieguen la creatividad y adicionalmente les permito que las utilicen para ciertos ejercicios, por ejemplo lo que es la parte escrita y la parte oral. En ese tipo de ejercicios permito que ellos se ayuden de muchas de las herramientas que ellos deseen, que ellos quieran. Es decir, que la experiencia en el tema de la evaluación la encuentra más positiva digamos, en el nivel de educación superior pregrado, que es en el que impartes también inglés y francés, que en el nivel secundario, bachillerato en este caso. Totalmente, incluso para mí
lo más importante de un ejercicio evaluativo puede ser la retroalimentación, más que el número o solamente, pues como decir, aprobaste o reprobaste. El ejercicio de la retroalimentación es el que me permite a mí realmente decirle al estudiante, estas son tus falencias, estas son tus cualidades, habilidades, en esto tenemos que mejorar, y de esa forma pues como que veo el ejercicio evaluativo como un ejercicio positivo, porque a veces reducir solamente al estudiante a la nota me hace pensar que el ejercicio evaluativo carece de ese sentido humano. Entonces simplemente como que todos tienen que saber esto, pero desconocemos otras cosas que el estudiante tiene para ofrecer. Entonces, en ese sentido, trato de ser flexible y eso sí, nunca evalúo algo que no enseño, ni me jacto de, por ejemplo, decir solamente me pasó un estudiante, solamente 2 estudiantes me ganaron la prueba, para nada. Eso antes hablaría muy mal de mí. Trato de que antes como que obtenga buenos resultados, porque de esa forma entiendo que soy consecuente con lo que estoy enseñando, o sea, realmente estoy evaluando lo que estoy enseñando y que hay unos criterios definidos. Esos son los que me permiten evaluar realmente el desempeño de los estudiantes. Tú hablabas de algo muy importante que es el factor motivación, que desde luego es fundamental para un exitoso proceso de aprendizaje, pues para el educando, para el estudiante. Pero en tu caso que hablabas también y mencionabas que hay distintos tipos de aprendizaje, personas obviamente que aprenden de distinta manera y que tienen otras condiciones tal vez externas que no les permiten, digamos, la experiencia educativa que sea, digamos, en la misma medida que los demás. ¿Cómo manejas ese tema, sobre todo cuando hablas de estas habilidades, la escritura, la gramática, el listening, que también, pues obviamente hay muchos que no somos tan buenos hablando, pero mejor escribiendo y demás, que sabemos que eso hace parte de todas las habilidades del educando? ¿Cómo manejas eso? Sobre todo en el ámbito, en la modalidad educativa que es la de los chicos, la del bachillerato. Bueno, primero, como te digo, trato de definir tareas que sean muy cercanas a ellos. Bueno, en los idiomas existen documentos auténticos y documentos fabricados. Los documentos fabricados son aquellos que uno dice, o sea, que uno diseña específicamente para estudiantes de inglés, mientras que los documentos auténticos son aquellos que se presentan para las personas en general, es decir, por ejemplo, un noticiero, periódico, ¿cierto? Entonces, uno mismo puede adaptar. Cuando yo veo que el estudiante, por ejemplo, no tiene habilidades, por ejemplo, en la escritura, ¿cierto? Pero sí en la oralidad fluye, trato, por ejemplo, de tomar como herramientas que sean, o sea, que generen realmente un gusto, digamos, en el estudiante para poder como empezar a darle las bases. Entonces, por ejemplo, con ese tipo de estudiantes que carecen de esa habilidad o que les representa mayor dificultad, trato de hacer guías demasiado específicas. Entonces, por ejemplo, si tengo que devolverme a enseñarle cómo se debe escribir un párrafo, cómo se redacta, entonces empiezo, le muestro un ejemplo. O sea, con ellos es como un trabajo aún más fuerte, difícil porque hay muchos estudiantes en un salón, alrededor de 30, 35 estudiantes. Para tomar esas particularidades se vuelve muy complejo, pero trato también de gestionar mucho o de proponer el trabajo colaborativo. Entonces delego tareas, entonces delego funciones. Por ejemplo, este estudiante va a cumplir este rol de trabajo en este grupo y este va a hacer esto. Entonces, ¿cómo se pueden complementar? Porque uno sí sabe que por ejemplo, en ocasiones a uno se le dificulta una habilidad, pero el otro la tiene, entonces trato como de mirar de qué forma se pueden complementar. Entonces el trabajo colaborativo me permite a veces precisamente trabajar en esos aspectos. Sin embargo, hay estudiantes que, por ejemplo, tienen autismo, hay estudiantes que tienen condiciones, por ejemplo, auditivas o visuales, donde el trabajo tiene que ser diferente y quizá no se logre, o sea, lamentablemente no se logre alcanzar lo que uno espera, o sea, lo que uno quisiera que todos alcanzaran. El objetivo inicial, con ellos hay que reducir o cambiar o modificar o incluso evaluarlos desde lo que ellos pueden hacer. Por ejemplo, tuve un estudiante que no, desde la escritura no respondía, pero sí lo hacía desde la oralidad, entonces prácticamente todo se evaluó de esa manera.
Entonces así me toca hacer con estudiantes que tienen dificultades para o una habilidad específica o en general. Y digamos dentro de esos procesos evaluativos que mencionas, que prácticamente lo intentas, obviamente no entendiendo desde la estandarización de la educación, que es un sistema que pues al final de cuentas es lo que en este país imparte, ¿cómo introduces o cómo implementas, digamos, esas herramientas tecnológicas para poder desarrollar esas evaluaciones? De qué manera? ¿Cuáles son las herramientas que tal vez más usas y te sirven para poder realizar el proceso evaluativo? Ajá. Por ejemplo, en el colegio, a pesar de que se ha satanizado el uso del celular y que por ello digamos, me he ganado algunos llamados de atención, yo igual los dejo. O sea, en algunas ocasiones, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la gamificación, entonces poder integrar como juegos para permitir que ellos aprendan o revisen un tema o digamos vamos a aprender un vocabulario específico, entonces como actividades de calentamiento, actividades previas de activación, esas actividades para mí son valiosas y las permito y trato y las fomento por debajo, ¿cierto? Porque no se debería, pero son en donde encuentro en ellos también como algo muy cercano, o sea, algo que ellos disfrutan, algo que ellos, digamos, utilizan generalmente. Con respecto a lo otro, que es el tema digamos, de la universidad es mucho mejor. O sea, tenemos muchas posibilidades de utilizar diferentes recursos, entonces allá hay una plataforma que se llama Mi Virtual, y en Mi Virtual uno puede montar todo lo que desee, incluyendo pues el tema de los exámenes, y en esos exámenes ellos tienen ahí pues como la forma de responder mediante ejercicios de selección múltiple, de completar, ejercicios donde tienen que ver un video, entonces tienen el enlace o el video directamente, entonces facilita demasiado, digamos, el poder utilizar todos los recursos que uno quiere que ellos puedan tener y de forma individual para poder pues como realizar este tipo de ejercicios. En el caso del colegio, que en este caso pues es de bachillerato, tú dices que utilizas esas herramientas, pero no deberías porque el colegio tal vez dice que no deberías o porque así está planteado desde luego pues en su malla curricular, digamos en sus lineamientos educativos, o por qué te refieres a que no deberías utilizarlos. Hace más referencia a la normatividad, o sea, no está definida en el manual de convivencia necesariamente, pero sí hay un apartado realmente que indica que el uso de dispositivos móviles puede dar una anotación, ¿cierto? Una sanción. Lo que pasa es que te lo digo porque he utilizado el celular en clase con los estudiantes y ha pasado que la coordinadora ha entrado a decir, no, es que no podemos utilizar los celulares en clases porque son distractores y realmente lo que hacen es que generan indisciplina, generan situaciones que son negativas, pero yo no lo veo así. Entonces ha sido como un choque realmente porque pues para mí estamos en un mundo tecnológico. Cada estudiante generalmente tiene un celular, inclusive esos estudiantes que uno dice que pasan por dificultades económicas realmente significativas, aún así tienen o cuentan con un celular, un dispositivo. Entonces ellos son, o sea, frecuentemente como que en muchos momentos de la clase son como tratando de utilizar el celular, entonces yo digo, ¿por qué no utilizarlo para algo realmente, digamos, positivo o académico? Podría generar también buenos resultados. Entonces no verlo como un enemigo, sino antes como traerlo al salón, al aula de clase y poder hacer un ejercicio, ya sea pues evaluativo, práctico. Estefany, qué enriquecedor todo lo que nos dices en el sentido de tú como docente y ya con tanto tiempo y con tantos años de experiencia que tienes, digamos, en el tema educativo, en la docencia, esos procesos evaluativos para ti como docente, como persona, como mujer, obviamente, y desde luego como profesional también, ¿qué han significado en la consolidación, pues, como de tu profesión en el sentido de la construcción, pues, de esa identidad de docente y desde luego también en el crecimiento personal? Bueno, la evaluación ha sido o ha traído para mí muchas contradicciones.
ha sido positiva en cuanto a poder hacer el seguimiento de aquello que el estudiante conoce, como te hablaba anteriormente del feedback, pero ha sido negativo en cuanto lo que te mencionaba, y es como desconocer que el estudiante tiene unas habilidades que van más allá de eso que está establecido en el examen, que si bien puede estar muy bien diseñado, porque muchos de los exámenes que realizo, sobre todo en la universidad, pasan por una revisión de coordinación, o incluso hemos socializado como equipo de trabajo los exámenes, los hemos diseñado entre pares, hemos encontrado, por ejemplo, aspectos a mejorar y los hemos corregido. Entonces, así el examen sea muy bueno, a mí me deja un sinsabor, como que no me permite, digamos, entender el examen completamente desde algo, pues, que cumpla con todo lo que imagino que el estudiante puede dar, o los objetivos que se esperan. Pienso que la evaluación es un ejercicio que a veces se reduce solamente a un número, entonces al reducirse en un número, hace que el ejercicio cualitativo, si bien se diga, si bien se exprese, se le comunique al estudiante, pues finalmente lo que va a aparecer en tu registro son las notas cuantitativas. Entonces, para mí lo cualitativo a veces pasa como a otro plano, y desde ahí pues es donde la evaluación para mí no representa como algo con lo cual yo me identifique completamente, pero sé que es un ejercicio importante, lo hago no solamente desde el examen, hay muchas formas de evaluar, ¿cierto? El examen es uno de los tantos recursos del examen escrito, pues, o el examen oral, pero por ejemplo hay otras formas de evaluar que son, que me representan, y es porque amo las dinámicas en clase. Entonces para mí yo evalúo a través de algo que para ellos puede parecer un juego, pero que yo de ahí voy extrayendo como elementos, y como te digo, pues con unos criterios definidos que ellos entienden. No siempre los criterios son, digamos, tan específicos, pero siempre se les dice qué se espera de ese ejercicio. Entonces, desde ahí pues podría como tomar elementos positivos. Stephanie, muchas gracias, ha sido muy enriquecedor hablar contigo, y de verdad, pues no, yo tengo que felicitarte porque haces un esfuerzo enorme porque la educación pues sea asequible, sea accesible, y desde luego también sea para todos, los que aprendemos distinto, los que entendemos diferente, que tenemos distintos tipos de aprendizaje, y eso es muy importante porque pues de verdad consolida una transformación en el ser humano. Entonces te agradezco muchísimo que me hayas dado estos minutos, gracias por ese tiempo. Gracias a ti.